Yes. Hola suculentos loquenderos y loquenderas del canal de YouTube El Guay Guayareno, ¿cómo les va? Yo bien mis amores. Hoy les traigo un video un tanto especial para ustedes que siguen este canal desde hace muchos años. Se trata de un remake y remaster del video sobre productos chinos en juguetes. El video normal que subió El Guay Guayareno es una completa mierda en edición y contenido coño. Así que vamos a mejorarlo. Por cierto, si ven que hoy yo presento este video, se debe a que Guayareno está en el baño cagando xddddd, ni puta gracia. En fin, empecemos ya el video y dejen de mirarme las tetas que soy lesbiana putos. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Los productos chinos o piratas son básicamente productos de fabricación dudosa, que a veces son decentes e interesantes pero otras son pura mierda hecha con el culo, y que encima ponen con precios extrañamente baratos, aunque con los que son rara vez buenos, ponen exageradamente caros para los que no tenemos, ni para ver maduras solteras hermano. No siempre los productos chinos buenos son caros, a veces son baratos, pero es difícil fiarse de si te va a durar la calidad de X producto, porque lo normal es que te duren una semana, un año como mucho. Hay cantidad de tiendas o bazares chinos, donde te venden cosas muy curiosas. Por donde vive el Guay Guayareno, hay uno, pero por lo menos venden cosas bien buenas mi pana. Vamos a mencionar 10 productos chinos y piratas de mierda que os harán volveros furros. La Polystation, esta consola hay que decir que no es mala del todo, ya que mínimo viene con juegos clásicos como el Super Mario Bros. O el Contra. Además cumple su objetivo de ser una consola con una buena cantidad de juegos en un cartucho de esos típicos chiteados de la NES o Famicom. El verdadero problema es que nadie en su sano juicio va a pensar que es un buen regalo, porque si bien la PlayStation 1 en su momento era cara, tampoco era imposible ahorrar para comprarla. Igualmente consola mala no es, pero te deja falsas ilusiones como el amor de ella. Eres un ser asqueroso. ¿Qué carajos es esto? Supuestamente así se ven los personajes de la serie de dibujos Sonic Boom. Dios mío, miren la cara de los muñecos, parecen adictos a las drogas alucinógenas XD. Eggman es idea mía, aún no tiene ojos. Y lo mejor es Sonic, vaya cara de pendejo, le pusieron los chinos a la verga. Tremenda joya de colección XD de dedo. Santa madre de Dios, y por el testículo izquierdo de Dross. ¿Qué clase de peluche de Mario es este? Parece la versión latinoamericana de Tenu de Super Mario Bros. Llamada Super Mariano Bros. O chingón versión suprema. El muñeco podrá ser para muchos muy bonito, pero a mí me da miedo. La cara del muñeco es como de un acosador en potencia, la rehostia tronco. No tengo mucho que decir, espero la empresa ni te entiendo no los demandan de xddddd. A ver, la copia original pirata es la que voy a mencionar para que nadie tire mierda en los comentarios. Somari de la Nintendo NES es una basura injugable china con controles resbaladizos, enemigos que te tocan a la mínima, errores de programación por todos lados y una cantidad de cosas bien raras que no pasan en el juego original del erizo azul. Lo pongo porque los juegos cuentan como productos XD, además que si hablas de porquerías baratas, pues no debe faltar esto en tu colección de juegos bizarros que ni a mi peor enemigo recomiendo jugar si quieres evitar sufrir cáncer testicular. Joder, no sé si los chinos lo hacen a propósito, pero cada juguete feo que sacan es más cancerígeno que el anterior tronco. Supuestamente estos son 3 figuras de Five Nights at Freddy's. Y de figuras son Bonnie con cara de narcotraficante, Freddy en miniatura con cara de idiota y otro Bonnie, pero de color moco verde de la nariz. Ay Dios mío, qué weas tan raras hacen. Esto como trofeo en una futura entrega sería divertido, lol. Otro juguete de Sonic, coño de la madre, esta vez tiene relación entre comillas con el personaje Shadow o el erizo. Si prestan atención a la caja podrán ver que supuestamente promociona el juego Sonic Generations, o para ser exactos el nuevo, donde tiene modo historia con Shadow. Para empezar, ¿desde cuándo Shadow es de color azul?
¿Que acaso es primo de Megamente o del calvo de Brazzers? Esta abominación se la das a tu perro y lo termina masticando como un hueso XD. Hostia, este juguete es un clásico de clásicos. Se trata del Body de Toy Story pero en versión gigacha de XD. Miren sus brazos, le metió duro al gimnasio y su cara pide drogas. Si no recuerdo mal, el juguete se llama Space Boys 3 ya que en la caja pone Toy Story 4, o sea se adelantaron al futuro. Los chinos y sus bizarras transformaciones, esta vez Doraemon fusionado con Sonic, tremenda obra maestra. Tremenda obra maestra, 20/10 y COD. Ahora solo falta ver que en el año 2138 tengamos una versión cojonuda de las pelotas de Mario Bros para cada uno XD. Vaya, Spider-Man acaba en las sustancias mi pana. Este muñeco inflable representa cómo las drogas se dejan mal XD. Miren que en su pecho pone el nombre de un centro comercial. ¿Que acaso Spider-Man ahora ya no es un héroe y se dedica a vender en un supermercado 24 horas? Ahora que me doy cuenta, este muñeco de Spider-Man parece un modelo mal renderizado de esos típicos en los juegos de Nintendo 64, jajaja. ¿Qué cojones es esta mierda? Es una figura del famoso superhéroe Hulk, pero es después de hacerse autónomo en España y cobrar a negro XD. La cara lo delata, vio muchas cosas en Vietnam que lo dejaron hecho una puta mierda, jajaja. Más que Hulk, parece una versión drogada de Michael Jackson. Hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero les haya gustado. Si te gustó, pues dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones suculentas para no perderte ningún vídeo futuro en el canal, y seguirnos en todas las redes sociales que estarán en la descripción. Nos vemos.